Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Nos parecería absurdo quedarnos aferrados a un clavo ardiente. Pero en realidad, queridos amigos, y lo digo con tristeza, algunos de nosotros parece que por un motivo u otro, que no podríamos nunca juzgar, nos quedamos aferrados al sufrimiento. Pareciera que por más que se nos diga, se nos insista en que debemos de reflexionar sobre nuestra propia situación, insistimos en permanecer con más de lo mismo. Y ese es el título precisamente de nuestro programa el día de hoy, Aferrados al Sufrimiento. Nos acompaña el doctor Alfredo Trujillo Gutiérrez, licenciado en Psicología y Filosofía, con su maestría en Psicoterapia Familiar y de Pareja, catedrático de diversas universidades, con un ejercicio profesional en la psicoterapia de más de 25 años, un conferencista conocido seguramente de muchos de ustedes, y que hoy pues va a compartir con nosotros este importantísimo tema, porque no hay que ir muy lejos. A veces con solo abrir bien los ojos y mirar alrededor, nos damos cuenta de cantidad de personas que se han quedado atrapadas, a veces en relaciones enfermas, a veces en trabajos enfermizos, a veces en situaciones de vida muy degradantes, pero que insisten en permanecer ahí, inclusive cuando la vida les puede ofrecer otra oportunidad, o cuando alguien les tiende la mano para poder salir adelante. ¿Qué nos pasa en ese tipo de situaciones? ¿Por qué persistimos ahí? ¿Por qué nos quedamos atados a ese clavo ardiente? Como siempre, Alfredo, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que podamos compartir con nuestros amigos este tema tan necesario, porque parece mentira, a pesar de la cantidad de información que hoy en día existe, también siguen habiendo mensajes a través de las películas, de la televisión y de, algunas personas muy fundamentalistas en que como tu destino es sufrir, pues te tienes que quedar atrapado en ello. Bienvenido. Gracias, Rosita, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, vamos a tocar un tema que yo diría que por desgracia me lo encuentro de manera muy seguida en el consultorio, en talleres, en conferencias, etcétera. Pero ojalá nada más yo me lo encontrara y fueran unos cuantos. Es un asunto desgraciadamente reiterativo, cuando la gente se queda estancada en el sufrimiento. Y lo primero que quisiera decir es, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Vamos a primero a diferenciar. El dolor es un asunto inevitable en la vida, o sea, hay cosas por las que pasamos, cosas que de repente nos suceden, chocamos, no es nada agradable, perdemos a un amigo, a un familiar, es doloroso. El asunto no es que haya dolor, el dolor existe, pero el dolor se va. El problema es el sufrimiento es un estancamiento en el dolor. Es lo primero, yo creo que tenemos que ver por qué estamos sufriendo a lo largo del camino. Es más, no nada más por qué sufrimos, por qué algunos de nosotros, algunas personas, parecen aferrarse, agarrarse, es más, diríamos, tienen adicción a sus situaciones de sufrimiento. Entonces, sobre esto lo que vamos a irnos preguntando, y todos tenemos que inclusive revisar, a ver, en todas nuestras áreas de la vida estamos libres de sufrimiento. Escuchen, reitero, no de dolor. El dolor de repente aparece y así como aparece se va, sino cuáles son las áreas de sufrimiento que tenemos y sobre todo, si nuestro estilo de vida es un estilo de sufrimiento. Entonces vamos primero a partir entonces de que el dolor es absolutamente natural. Así como hay día y noche, así como hay muerte y vida, así como hay gozo, hay dolor. Pero ¿cuándo empieza el dolor a volverse sufrimiento? Cuando tratamos de que no haya cambios, cuando nos estancamos, cuando de repente tenemos situaciones, y hacías, Rosita, algo que tenemos en nuestra cultura muy mexicana, bueno,
carga con la cruz, es la cruz que te toca. A esta vida, pues venimos a sufrir, después de que te mueras, vendrá el paraíso. Hay un montón de mensajes que estamos teniendo ahí, imágenes que tenemos de nosotros, y de repente no nos damos cuenta, en realidad, qué sentido tiene el dolor. Y yo quisiera poner, para irnos adentrando en el tema, primero una analogía que yo creo que nos va a dejar claro qué es esto. El dolor, a final de cuentas, me parece que podríamos pensar es un timbre. ¿Okay? Cuando nos tocan a la casa y tocan el timbre, bueno, es un aviso que quiere decir que alguien llegó y vamos a abrir. Pero ¿qué pasa si alguien se queda colgado del timbre? Esas molestias que a veces tenemos, que de repente alguien llega y se queda prendido y se vuelve molesto. O cuando se nos descompone el timbre de la casa y decimos, ya, por favor, ¿por qué? La primera llamada nada más era de atención. El problema es cuando nos continuamos y nos continuamos. Entonces, el dolor es un aviso de que algo está mal y que se necesita un cambio. ¿Cambio para qué? Para dejar de sufrir. Entonces, nada más es eso. Si estamos mal sentados y nos empieza a doler la pierna, ese es un aviso, estás mal sentado. Entonces, el dolor en sí mismo no es malo, es un buen aviso. ¿Cuándo deja de ser un aviso? Cuando nos olvidamos qué es esto y entonces empezamos a cargarlo masoquistamente, aferradamente, pagamos la cruz de nuestra parroquia, dicen algunos. Entonces, el problema no es el dolor, es su permanencia. Nos dice nuestro invitado, y estamos más que de acuerdo, que el dolor se torna en sufrimiento cuando nos resistimos al cambio. Hemos iniciado este programa aclarando algo que me parece sumamente importante. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento, nuestro invitado nos lo ha dicho. También hemos visto que el dolor es inevitable, es parte de la vida, pero el sufrimiento es una decisión, es una actitud que nosotros de hecho tomamos ante el dolor. Y nos has dicho, Alfredo, que el dolor puede ser un aviso. Yo me permito agregar que así como el dolor es un aviso, también el dolor puede ser pues la necesaria confrontación que tenemos con nuestros límites, porque cuando alguien fallece, un ser querido, el cónyuge, inclusive un hijo, el padre, la madre, un hermano, un buen amigo, esto, sin lugar a dudas, pues no es tan solo un aviso, sino es una confrontación con una realidad que a veces no hemos querido aprender a aceptar. Así es, Rosita, y vamos en un momento a hablar los diferentes tipos de dolor, recordando la diferencia de lo que es el dolor, que es inevitable, efectivamente, como lo dice en la vida, y lo que es el sufrimiento. Pero, a ver, antes de seguir sobre el tema del dolor y el sufrimiento, la pregunta que estaría de base: ¿por qué no queremos sufrir? En el fondo, ¿por qué no queremos sufrir? Y aquí hay un elemento importantísimo, porque tenemos un anhelo, una necesidad básica. Queremos ser felices. Entonces, no quiero que perdamos esto de vista por lo que vamos a estar hablando, porque sí queremos ser felices. Y la pregunta es, ¿y por qué si buscas la felicidad te encuentras en el dolor? ¿Por qué si quieres ser feliz terminas llegando a los desastrosos resultados de siempre? Porque finalmente sufres cuando la vida no es sufrimiento. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a empezar. Vamos a hablar que hay 3 tipos de dolores. El primero se llama el dolor común. El dolor que es inevitable. El dolor del nacimiento, cuando un bebé nace y cuando la mamá lo tiene, hay una dosis de sufrimiento, de dolor, sea como sea el parto. El dolor de crecimiento, duele crecer, inclusive físicamente, recordaremos la adolescencia o cuando están prepúberes, los muchachos, las muchachas, les está doliendo el cuerpo. El dolor de la muerte, evidentemente, lo estabas tocando, tiene que estar y es parte de la vida. Si algo tenemos seguros, es que nos vamos a morir. El dolor también de la enfermedad. En algún momento nos vamos a enfermar y vamos a pasar. Entonces, hay un dolor común. El segundo dolor es el dolor al cambio. Queremos que todo sea permanente en el fondo y desde ahí luchamos en contra de él. Y finalmente, el dolor de quién soy. Entonces, si les parece, amigos, vamos a hablar de cada uno de estos 3 dolores. A ver, decimos del dolor común el primero y vamos a decir, la vida tiene una dosis de insatisfacción. La vida
tiene dolores, ya lo hemos dicho. El problema es cómo lo tomamos, de qué manera lo hacemos. En esto quisiera traer un recuerdo. Cuando yo era niño, me llevaban, mi mamá no sabía inyectar, me llevaban con una señora que era muy cuidadosa al inyectar, tan cuidadosa que ponía la jeringa y le iba metiendo poquito a poquito, porque debía de ser cuidadosa. O sea, un dolor que si hay que pasar, pásalo ya, por ser cuidadosos o por evitarlo, a veces lo hacemos eterno y largo. Hay situaciones donde hay que dar el paso y ahí nos quedamos. Entonces, frente a este dolor común, tenemos situaciones como es, por ejemplo, cosas que están para el bien, las volvemos nuestro mal. El ejemplo, el dinero. ¿Cuántas cosas hacemos por sostener una vida? Y decías, Rosita, hay situaciones de trabajo insostenibles, pero no puedo verme mi estilo de vida sin lo que gano, aunque tenga que pasármela sufriendo en el trabajo, y hay veces que finalmente no gozo, no tengo, pero el asunto es el dinero. Cuando yo no quiero soltar y no disfruto de la vida por tener el dinero. Y hay un miedo a la pobreza, y yo nada más quisiera decir una frase. Hay muchas maneras de decir la pobreza, pero la pobreza está en base de cuánto volteamos a ver qué es lo que nos falta. Y hay gente que se la pasa lamentando lo que les falta. Aunque tengan mucho, les sigue faltando algo más. ¿Cuánto es suficiente? Nunca es suficiente. El problema es que volteamos a lo que es insuficiente y no a lo que tenemos. ¿Qué otro tipo de dolor común tenemos? El dolor sensorial. O sea, hay cosas que nos duelen. Hay cosas, como decía, nos van a inyectar, y una buena analogía que de repente pasa, sabemos que tenemos que pasar un examen médico, que tenemos que hacer una operación, que nos tienen que inyectar, y es clásico, por ejemplo, ver a los niños están llorando, peleando porque no quieren que los inyecten, y hay veces que no se dan ni cuenta que los inyectaron, pero se la pasaron sufriendo en lugar de haber pasado por el dolor. También tenemos un yo, el dolor del yo, del reconocimiento, de la imagen. Vamos creciendo y la imagen que tengo de mí, la manera como soy, muchas veces tiene que ir en correspondencia a cosas que me enseñaron sobre de mí mismo. Y entonces, cuando no va eso en relación, empiezo a sufrir. Yo tengo que ser mi imagen y por eso puedo pagar grandes costos. Otro dolor que también está es sobre los sentimientos. Todo el mundo sentimos, es absolutamente normal. Hay sentimientos muy agradables, el gozo, la alegría, el amor. Hay emociones no agradables, el enojo, la tristeza. El asunto es cuando nos aferramos a esto. Por ejemplo, por amor me puedo estar encadenando a alguien. Por cuánto quiero a esta persona, no importa lo que me haga, ni importa lo que sea. Yo lo voy a cambiar. O bueno, pues ya aquí me casé, ya me quedé, entonces, ¿qué quieres? Esta es la cruz de mi parroquia y tengo que aguantar aunque me pegue. Y hay un elemento más, el control y el poder. Hay mucha gente que no necesariamente tienen empresas, dinero, etcétera. Hay gente que necesita controlar a su gente, y a veces su gente es su esposa, su esposo, los hijos, y hay frases que a algunas personas les he escuchado donde dicen, a mí no me importa que me quieran, pero lo que me importa es que me respeten. Y por eso, claro, los hijos en un momento determinado crecen, en un momento determinado abandonan, y los padres nos preguntamos, ¿y por qué estoy tan solo? Y muchas veces es ¿cuánto controlaste y ahogaste? ¿Por qué se están huyendo la gente? ¿Por qué se están huyendo los tuyos? Entonces, hay dolores comunes que todo el mundo tenemos en relación del dinero, de lo sensorial, de mí mismo, de mis sentimientos, etcétera. Pero ese dolor, y pregúntate, si sobre esto, si estás padeciéndolo, entonces en algo te estás aferrando a él. El segundo dolor que va pegadito es el dolor al cambio. Lo primero que tenemos que decir es que la vida pasa. No hay ningún momento que sea permanente. ¿Cuál es el problema de que la vida pasa? Que la queremos detener. Que pasamos por un momento de fiesta, me la pasé muy bien, etcétera, y quiero seguir en la fiesta, me sigo en la farra, me voy
3 días seguidos tomando, y al final termino con un dolor de cabeza, mal del hígado, etcétera, etcétera, porque quiero perpetuar los momentos de felicidad y de gozo son esos momentos. Sobre lo que debemos reflexionar y en lo cual no debemos de quedarnos estancados. Con el doctor Alfredo Trujillo estamos hablando de esto que es aferrarnos al sufrimiento, y por supuesto muchas personas se estarán ya preguntando, Alfredo, ¿cómo es que nos quedamos aferrados? Tú has dicho aquí algunas cosas sobre las cuales yo he tomado nota, y también me he tomado la libertad de introducir algunos conceptos personales. Es un tema que yo en lo personal he manejado en diversas ocasiones. Y ya decías que el dolor se torna en sufrimiento cuando nos resistimos al cambio. El dolor es un aviso, el dolor es una confrontación con nuestros límites, el dolor que surge por desear que las cosas sean permanentes y eternas, y nada lo es, el dolor por no aceptarnos tal y como somos, el dolor por ese afán de controlar todas las circunstancias. Y obviamente, si el dolor se presenta por ese camino, por alguna de esas rutas, y no nos damos cuenta la parte que nosotros estamos jugando en ello, se puede tornar en sufrimiento con mucha facilidad. Pero reitero, seguramente algunos radioescuchas dirán, pero ¿cómo alguien puede ser tan, pues, como tan absurdamente tonto para quedarse aferrado al sufrir? Así es, y aunque no lo creamos, mucha gente, y de repente tenemos que preguntarnos, a ver, también tenemos áreas de sufrimiento. En un momento voy a, de hecho, hacer algunas preguntas que quisiera que la copiaran nuestros amigos para que se las respondan personalmente. Pero, si les parece, vamos a terminar con estos 3 tipos de dolor. Había yo estado hablando del dolor común, el dolor que tenemos en la vida, el dolor que tenemos por cosas de la vida, el dinero, la imagen, etcétera. Estábamos hablando del dolor del cambio y decíamos que la vida pasa, pero el problema es que la queremos detener. ¿Qué pasa frente al cambio? El cambio es inevitable. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el problema que tenemos? El aferramiento, el querer que no cambie, el rechazar los cambios de afuera, pero en última instancia, que nos va a ir llevando al último dolor precisamente. El no creer que podemos con lo diferente, con lo que sigue. Entonces vamos al último dolor, que es el dolor de quién soy, el dolor de lo que soy yo mismo, que en última instancia tiene que ver con el dolor de la imagen. Y en esto el problema es cuando yo mismo soy una imagen, yo mismo soy un rol. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres son mamás? Son mamás y no, nada más saben qué es eso. Y el problema es que las mamás, su rol debe ser cuando los niños son pequeños. Y cuando queremos extenderlo, o tenemos problemas porque los hijos se van, tenemos problemas porque los hijos crecen, o hacemos que los hijos no crezcan para no dejar de ser mamás. El otro día estaba escuchando a una mujer que de 70 años, pues dolida y cansada, y decía, tengo mucha culpa, doctor. Le decía, ¿sobre de qué? Pues que mi hijo de 50 años dice que no se ha casado por mí y que yo le arruiné la vida. No puede ser que hagamos un ejercicio de la vida así, pero también a los 50 años también somos responsables y también aceptamos el rol de hijo eterno para no soltar. Entonces, muchas veces nuestro dolor es frente a imágenes que sostenemos y queremos seguir sobre ellos. Tenemos también falta de trabajo y de fuerza interior, que hace que muchos mecanismos internos nos vayan manejando. ¿Cómo qué? La negación. Negamos cosas que están pasando y negamos que necesitamos cambios. Racionalizamos, estamos dándole vueltas a las cosas y pensamos cómo explicar y justificar situaciones que vivimos. La culpa es un asunto importantísimo que muchas veces nos detiene al cambio. ¿Qué está atrás de la culpa? Está normalmente un gran enojo. Y la culpa, que nos atora también para los cambios, tiene 2 caras. Una, con nosotros mismos, que nos laceramos con algo que hicimos y no terminamos nunca de perdonarnos.
Y muchas veces sentimos culpa para no sacar el coraje que tenemos contra la otra persona. Entonces la culpa es una piedra en el camino que muchas veces no nos deja caminar. ¿Qué hay también internamente? Y a veces por eso vienen las culpas, resentimientos, cosas que nos pasaron hace 20 años que nos hizo mamá, nos hizo papá, nos hizo la pareja, y es la fecha que no podemos olvidar, que no sabemos perdonar. Yo no te quiero perdonar y sigo años y años cargando, deteniéndome en mi camino y olvidándome que a quien más le estoy doliendo, a quien más le estoy haciendo daño con no perdonar y con seguir cargando con eso, es conmigo mismo. Entonces, tenemos dolores que volvemos en sufrimientos. Por eso, amigos, voy a formular 7 preguntas que me gustaría que las fueran anotando. Y estas preguntas no es para que se la pregunte, se la digan al vecino, a mamá, a papá, al hijo o al cónyuge. No, es para que te las hagas, sobre todo si tienes detectado cosas en tu vida donde te las has pasado en sufrimiento. La primera pregunta, ¿para qué me sirve lo que estoy viviendo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué estoy con este dolor? La segunda pregunta, ¿cuál es el origen? Muy importante, la causa. Un sufrimiento no viene de la nada, tiene una causa, tiene un origen. Entonces, lo primero que pasa, si no tengo claro la causa, es que algo no estoy viendo. Tengo que tener claridad. Y obviamente, tengo que responsabilizarme. ¿Cuál es el origen? Y de eso me responsabilizo. Tercera pregunta, ¿cómo conservo esta situación? ¿Cómo conservo para seguir en esta situación de sufrimiento? Algo está sucediendo para que así siga. Podría ser, ¿qué hago o qué estoy haciendo para que esto continúe? Es parecida a una pregunta que vamos también ahí. Pero vamos a ponerla así, Rosita, que es la siguiente pregunta. ¿Qué en realidad estoy haciendo y qué vivo con este sufrimiento? ¿Qué es en realidad? Preguntas muy importantes que nos plantea nuestro invitado en esto del aferrarnos al sufrimiento y todo dolor que puede ser por causas como ya nos los has descrito, naturales, por los límites, por los errores, en fin. Preguntas, y las repito porque estamos apuntando, ¿para qué me sirve este dolor? La segunda, ¿cuál es el origen de este dolor? La tercera, ¿qué cosas estoy haciendo para que esto continúe? Porque debemos de ser conscientes de que a veces nosotros mismos hacemos cosas que nos llevan a ello o lo perpetúan. Y la cuarta, ¿a dónde me lleva este sufrimiento? Así es. Un comentario nada más muy breve en relación a esta última pregunta es, parece que es un absurdo el sufrimiento, pero muchas veces hay ganancias, muchas veces yo me quedo sufriendo con la persona, con la pareja que tengo, pero la ganancia es que mi sufrimiento va a hacer que mis hijos siempre se queden conmigo. Entonces, claro que es a dónde me lleva este sufrimiento. La siguiente pregunta tiene que ver con reconocer lo que estoy haciendo, la responsabilidad que tengo con esto. ¿Qué en realidad vivo con este sufrimiento? Es como, ¿qué responsabilidad tengo, y es, verdad? ¿qué responsabilidad? Porque no hay un sufrimiento que se quede instalado sin que nosotros demos el permiso. O sea, tengo una responsabilidad sobre él. La siguiente es, ya pregunta de salida, ¿cuándo voy a salir de él? Y esto es muy importante. Las primeras preguntas que se han hecho tienen que ver con cuestionarnos, pero también tenemos que hacer preguntas como para salir. ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Es la última pregunta. ¿Cómo le voy a hacer para no quedarme con esto? Entonces, si yo no me detengo en el sufrimiento y en lo que estoy viviendo para preguntarme y para hacer cosas en relación a esto, me voy a quedar sufriendo, teniendo ganancias absurdas, pero sobre todo alejándome del anhelo que dije en un principio, el anhelo de ser feliz. Si me permites, después de esas primeras preguntas que hicimos, que de hecho ya las repetimos, de la cuarta en adelante, ¿a dónde me lleva este sufrimiento?
la siguiente: ¿qué responsabilidad tengo? O sea, ¿qué papel estoy jugando yo aquí? ¿Cuándo voy a salir de él? Y si alguien dice, oh, pues nunca, eso es falso. Eso no existe en la vida, no hay nada que sea para siempre. ¿Y cómo le voy a hacer para no quedarme en esta situación? Tenemos, en otras palabras, que tomar acción. Así es. Preguntas profundas, importantes, yo te las agradezco en lo personal, Alfredo. Nos queda escasamente un minuto, Alfredo. ¿Alguna conclusión a la que nos quieras llevar? Con mucho gusto. Lo primero que quiero decir, atrás del gozo y atrás del dolor está la vida. Y la vida, yo quisiera decir que es una enorme maestra. Es una maestra que nos pasa por distintos grados. Y para pasar de grado tenemos que pasar por pruebas. Y las pruebas son para que la presentes en este momento, aunque te cueste, aunque te duela, pero para pasar al siguiente ciclo. Y muchas veces nos instalamos en el dolor porque no queremos aprender lo que la vida nos está señalando. Pues nosotros te agradecemos tanto que nos hayas acompañado. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.